Hola, mi nombre es Patricio y nuevamente estamos viendo otra lección de lo que hemos venido analizando o enseñando. El tema general de la lección es la edificación del cuerpo de Cristo. La lección es la número 7, la que vamos a hacer hoy día, la que vamos a ver hoy día, y el tema es cómo estudiar la Biblia. Cómo estudiar la Biblia. Para eso les invito a ir al libro de Juan, capítulo 14, versículo 6. Juan 14, 6. Dice, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso es el versículo que hemos estado utilizando desde un principio. Juan 14, 6. Hemos analizado el camino, ahora estamos viendo la verdad. Y en ese tema también estamos viendo cómo estudiar la Biblia. ¿Ya? Dice Jesús, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La Biblia nos enseña que la verdad nos guía. El Espíritu Santo y las Escrituras nos guían a toda la verdad, nos muestran lo que tenemos que saber en este camino, ¿ya? Pero si nosotros no conocemos la verdad, ¿cómo podremos ser guiados por ella? Difícilmente. Para eso la Escritura nos enseña que tenemos que conocer la verdad. Juan 17, 17, que lo vimos la semana pasada, dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, o tu palabra es la verdad. ¿Ya? La Escritura es la verdad. Por lo tanto, yo tengo que conocerla, tengo que estar estudiando, tengo que estar metido en la Escritura, tengo que estar sabiendo todo lo que ella me puede enseñar. Lo otro dice, la Biblia es el libro que nos dejó Dios para que nosotros la conozcamos y podamos hacer su voluntad. Para eso le voy a ver 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16-17, un versículo bien conocido acerca de la Escritura. 16-17 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Escritura, Dios la puso para que nosotros estemos preparados para toda buena obra, para ser perfectos. Por eso la Escritura es totalmente completa, es perfecta, para que nosotros podamos estudiarla como corresponde. Y ella nos hace aptos para presentarnos a Dios sin avergonzarnos de nada, porque usamos las Escrituras de una forma correcta. En el mismo de Timoteo, 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 15, dice, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Que usa bien la palabra de verdad. Eso es algo tan importante que hoy en día simplemente no se cumple. Lo que hoy veremos es cómo debemos estudiar las Escrituras o la Biblia. La primera parte que vamos a ver son principios internos. Principios internos. La próxima semana veremos los principios externos. Ahora veremos los principios internos de cómo estudiar la Biblia. Para poder cumplir esto, lo que vimos un poco, que Dios nos dejó la Escritura,
para que nosotros podamos ser perfectos, para poder hacer todas las cosas que Dios nos ha mandado a hacer, aptos para hacer toda buena obra, para presentarnos ante Dios, para que no nos podamos avergonzar de absolutamente nada, porque usamos correctamente la Biblia. Para eso tenemos que nosotros internamente estar preparados con principios que tenemos interiormente, principios o mandamientos. Jesús dijo algo. Les invito a ir a Juan capítulo 14, versículo 21. Juan 14, 21. Dice la Biblia: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que me ama, ese es el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Aquí la Escritura es algo muy práctico. La persona que tiene los mandamientos, o sea, los ha guardado, son algo interno nuestro, son algo que día a día yo los vivo. Ese realmente ama a Cristo. Eso es un poco hoy día lo que vamos a ver. Primera cosa, dentro de los mandamientos o de los principios internos, para poder estudiar la Biblia, tenemos que hacer algo. Lo primero es que Dios abra mis ojos o abra mi entendimiento. Lo invito a ir a Salmos 119. Salmos 119, versículo 18. Salmos 119, versículo 18. Dice la Escritura: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Este es el primer principio, que Dios abra mis ojos. Pero, ¿qué son mis ojos? De hecho, un poco lo dije antes. Lucas nos va a mostrar qué es lo que son los ojos, fundamentalmente. Lucas 24:45. Lucas capítulo 24, versículo 45 de Lucas. Dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y ustedes también lo comparan con Efesios 1:18. Miren, vamos a ver. Efesios capítulo 1, versículo 18 dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Abrió el entendimiento para que pudieran comprender las Escrituras. Eso es lo que la Biblia dice, que el Señor Jesucristo, Él puede abrir, el Espíritu Santo puede abrir mi entendimiento, su entendimiento. Si Dios no abre su entendimiento, usted puede estar horas, horas y horas estudiando la Biblia y no va a entender absolutamente nada. Por lo tanto, yo tengo que pedir eso, pedirle a Dios que abra mi entendimiento, o como dice el salmista, abra mis ojos para ver las maravillas de tu ley. El Espíritu Santo es el que lo va a hacer. Este es el primer principio. Abrir los ojos o abrir el entendimiento para que usted pueda ver las Escrituras, para que pueda comprender
las Escrituras, que es algo que hoy día la gente no comprende lo que dice la Biblia. Usted, cualquier persona en la iglesia le pregunta que enseñaron el día domingo y no comprendió absolutamente nada, no tiene idea de lo que enseñaron. Letra B, dice disponer el corazón. Vamos a el libro de Esdras. Este es el segundo principio. Esdras, Antiguo Testamento. En verdad Esdras. Ahí está. Esdras, capítulo 7, versículo 10. Esdras, capítulo 7, versículo 10 dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar a Israel en sus estatutos y sus decretos. Dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. ¿Ya? Eso es lo primero que vamos a ver. Esdras había preparado su corazón. ¿Cómo se llama? La definición de preparar es prepararse para realizar o ejecutar alguna cosa que se dispuso a salir o proponerse. Usa tres definiciones o tres palabras sinónimas. Primero, preparar, disponer, proponerse. Cuando la Biblia habla de que Esdras, dice aquí en el versículo 10, Esdras había preparado su corazón, uno dice, ¿cómo puede preparar? Para entender eso tenemos que ver la primera cosa que nos dice la Biblia. En 2 de Corintios. 2 de Corintios. 2 de Corintios 9:7, que es la palabra sinónima que vamos a ver. 2 de Corintios 9:7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Cada uno dé como propuso en su corazón. La palabra proponer o preparar son sinónimas. En la definición que yo busqué dice prepararse para realizar o ejecutar alguna cosa, se dispuso a salir o se propuso, ¿ya? En este caso, el versículo 7 de 2 Corintios 9 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Proponer es decidir en su corazón. Una persona cuando medita no es una cosa de, levanté la mano y salgo al tiro, no. Esto necesita pensar, meditar, tomar una decisión en serio. Cuando usted toma una decisión real de decir, yo me propongo estudiar la Biblia, voy a escudriñarla, quiero saber, quiero conocer las Escrituras. Dios abrió mi entendimiento y ahora yo quiero conocer las Escrituras, quiero saber lo que ella dice, lo que explica. Quiero conocer a Dios, quiero conocer al Espíritu Santo, quiero conocer al Señor Jesucristo, quiero conocer lo que Dios tiene para mi vida. Por eso, usted lo propone para estudiar, ¿ya? Eso es disponer o preparar. La otra palabra, que es disponer, la tenemos en Daniel, miren. Vamos a Daniel. Daniel, Antiguo Testamento. Daniel capítulo 10, versículo 12. Daniel 10:12, dice la Escritura. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender
y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. El ángel venía a explicarle las Escrituras, venía a explicarle la visión a Daniel. ¿Pero por qué? Porque Daniel, desde el día que dice, Daniel dice, entonces me dijo Daniel, no temas porque desde el primer día que dispusiste tu corazón, cuando dispuso, cuando él tomó una decisión de conocer a Dios, de saber las Escrituras, de estudiar en serio las Escrituras, de ese día fueron oídas las palabras de Daniel, y también pueden ser oídas sus palabras como mis palabras de parte de Dios para explicarnos, para que el Espíritu Santo nos explique correctamente las Escrituras, nos enseñe, nos muestre, nos guíe a través de las Escrituras. Por eso Esdras dice que él preparó su corazón. Él preparó, tomó una decisión en su corazón de buscar a Dios, de conocerlo, de saber lo que la Escritura decía. Eso es preparar, disponer, proponer. Eso es lo que hizo Esdras. O sea, propuso en su corazón estudiar las Escrituras, lo dispuso, lo preparó. Porque hay que preparar el corazón para recibir lo que Dios nos va a enseñar. Hay veces que no quisiéramos recibir la enseñanza. Hay otras en que realmente la enseñanza es tan impactante que quedamos tan fuera de, no sé si de foco, pero impacta tanto nuestra vida que es algo que no podemos controlar. Y como Daniel dice en una parte de la misma escritura que Daniel, al ver la visión, quedó tan mal que estuvo un tiempo enfermo por la visión. Cuando usted se mete en la Escritura, cuando usted estudia la Escritura, Dios le va a enseñar cosas impactantes, cosas importantes, y todo eso va a ayudar a que usted crezca fundamentalmente. ¿Ya? Tenemos dos principios: que Dios abra nuestros ojos, que abra nuestro entendimiento, y lo que tengo que hacer yo es disponer mi corazón. O sea, primero proponer, disponer, preparar. ¿Para qué? Para estudiar las Escrituras. Tercer principio: una vez que usted dispuso y preparó su corazón, pasamos a un tercer principio, que es entender las Escrituras. Mire, vamos a el libro de Hechos. Libro de Hechos, capítulo 8. Hechos, capítulo 8, versículo 30 y 31. Dice la Escritura: acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. ¿Entiendes lo que lees? ¿Le ha pasado a usted que ha leído la Escritura, la ha estudiado, y después que termina no entendió absolutamente nada? ¿Entendió lo que leyó? Bueno, pasa generalmente cuando uno no ha tenido los primeros dos principios, que Dios haya abierto su entendimiento y luego que usted haya dispuesto. O sea, si usted no tiene eso, nunca va a entender la Biblia. Téngalo por seguro, no va a entender la Biblia. Estos son pasos importantes, estos son principios importantes. Que Dios abra mi entendimiento. Segundo, que yo disponga mi corazón. ¿Ya? Y tercero,
entender las Escrituras. ¿Entienden lo que leen? Finalmente no. ¿Qué es lo que pasa? Dentro del entender de este principio, la Biblia nos va a enseñar algo. Mira, hay algo que yo no quería ponerlo, pero lo vamos a ver para un poco explicar este punto. Les invito a ir a 2 Corintios. Estamos en Hechos, 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4. Hablando acerca del Evangelio, Pablo dice, voy a leer el 3 por una cosa de contexto, pero si nuestro Evangelio está encubierto, aún es encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria del Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dice que el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Usted ha examinado esta palabra? ¿Ha entendido esta palabra? Este pedazo cuando dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Qué quiere decir con esto? Que la gente no entiende. ¿Hasta dónde llega la ciencia? Hasta el conocimiento. Porque la ciencia no entiende las cosas, pero sí llega al conocimiento. Porque los seres humanos llegan hasta este punto, hasta el conocimiento, pero no llegan a entender las cosas. ¿Cuál es la diferencia entre conocimiento y entender? Por ejemplo, si usted se compra una estufa, una estufa, el conocimiento sería saber cómo se enciende, saber de qué fue hecha, tener un manual que me explique todo, cómo es, qué tipo de cilindro utiliza, qué válvulas tiene, cómo se conecta, cómo se enciende, cómo se apaga, cuál es el poder calórico que tiene, etcétera. Usted va a tener un conocimiento amplio de esa estufa. ¿Cuál es el entendimiento? El entender es saber cómo esa estufa me afecta positiva o negativamente a mi vida. Raro. Por ejemplo, si yo prendo la estufa en verano cuando hacen 32, 36 grados de calor y prendo la estufa, ¿es porque entendí para qué sirve esa estufa? No, ¿cierto? La estufa me va a servir, o yo voy a entender para qué me sirve cuando yo sepa utilizarla correctamente. Ejemplo, si en invierno, cuando hace mucho frío, yo prendo la estufa me va a afectar positivamente, me va a dar el calor que yo necesito, o que mi casa necesita para calefaccionarla. La estoy usando correctamente, entendí el uso de esa estufa. Eso es entender, lo demás es solamente conocimiento. Y es hasta ahí donde llega el hombre, hasta el conocimiento. Pero entender no pasa más allá, porque Satanás cegó el entendimiento del incrédulo. Por lo tanto, él no entiende las cosas, no entiende. Ese es el problema del ser humano, que no entiende nada. Dios nos abre el entendimiento. Cuando usted es salvo, usted entiende, pero necesita todavía que se le abra ese entendimiento. Usted entendió solamente lo que era la salvación, pero la Escritura todavía no se le ha abierto el entendimiento. Y ahí es importante que el Espíritu Santo abra su entendimiento, ¿ya? Y Dios lo hace, Dios nos hace entender las Escrituras. Mire, Lucas capítulo 24, versículo 45, que lo vimos, que el Señor Jesucristo abrió el entendimiento para que pudieran comprender las Escrituras, ¿cierto? Salmos 32:8, eso es lo que vamos a ver. Salmos 32:8.
capítulo 32 del Salmo, versículo 8, dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Hablando de Dios, te haré entender. Dios me va a hacer entender las Escrituras. Él es el que me va a enseñar. Él me va a explicar, me va a mostrar, me va a dirigir. Mire, Daniel, lo que vamos a ver es Biblia. Daniel 9, 22. Daniel capítulo 9, versículo 22. Dice la Escritura así: y me hizo entender y habló conmigo, diciendo: Daniel ahora ha salido para darte sabiduría y entendimiento. He salido para darte sabiduría y entendimiento. Me hizo entender. El ángel me hizo entender, me explicó. En este caso el Espíritu Santo, el que nos va a hacer entender. Dios nos va a hacer entender la Escritura. Es por eso importante lo que hemos visto anteriormente, la comunicación con el Espíritu Santo. Él me va a enseñar. Él está para enseñarme toda la verdad. Él me va a hacer entender. El segundo punto dentro de la letra C del principio de entender. Es yo tengo que entender y preguntar. Atender y preguntar. Mira, Nehemías capítulo 8, versículo 8. Dice, estaba en otro lado. 8:8 dice: y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. El Espíritu Santo me va a enseñar a que yo tengo que tener, primera cosa, la lectura debe ser clara. Muchas veces la gente no lee claramente, por eso no tiene una comprensión de lo que está leyendo. Por eso la Biblia dice que leían en el libro de la ley de Dios claramente. Tiene que ser una lectura clara. Yo cuando lea la Biblia tengo que leerla claramente. No, leer con pausa, respetando los signos, la coma, el punto y coma, el punto aparte, todo respetando eso. Dios los puso por algo. Y hacer una comprensión de lectura. Lo primero. Luego dice que ponían el sentido. ¿Qué sentido? El olfato, el gusto, los ojos, el sentido, el oído. Ponían este sentido atento. Estaban concentrados en lo que estaban leyendo. Es sumamente bueno cuando usted lea la Biblia, la lea en voz alta, para que sus oídos escuchen, oigan las Escrituras. Analicen. El oído hace lo mismo que el gusto. Cuando no le gusta algo, lo desecha. Por lo tanto, usted tiene que controlar este oído, tiene que controlar sus oídos, para que lo que escuche sea retenido, analizado. Ellos ponían el sentido. Primero leían con claridad, ponían el sentido, y lo otro dice, de modo que entendiesen la lectura. ¿Ya? Eso es algo que yo tengo que hacer. El Espíritu Santo me va a enseñar cómo hacerlo, pero es algo que tengo que hacer. Job dice: yo te preguntaré y tú me enseñarás. Si usted lo puede ver en su casa, es Job 42:4. Job 42:4 dice eso: yo te preguntaré y tú me enseñarás. Preguntarle a Dios: mira, no entiendo esto, ¿por qué? O preguntarle al Espíritu Santo: yo no entiendo esto de lo que dice aquí. Es lo que dijo el eunuco. Dijo: ¿de quién está hablando? ¿De sí mismo? ¿De otra persona? No sé. Y Felipe le explicó.
Eso va a ser el Espíritu Santo, me va a explicar lo que está narrándose ahí. ¿Ya? Mire, vamos a ver Jeremías. Jeremías, Jeremías 33, 3. Jeremías 33, 3. Dice la Escritura: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea, hay que tener nuevamente comunicación. Yo tengo que clamar al Espíritu Santo, tener la comunicación con Él, y Él me va a enseñar cosas grandes y ocultas que no tengo la menor idea. La Escritura se va a revelar, porque Dios nos revela las Escrituras y el Espíritu Santo nos explica esa revelación. ¿Ya? Nos va a hacer entender. El entender las Escrituras produce algo que es gozo. Nehemías. Volvamos a Nehemías capítulo 8. Nehemías capítulo 8, versículo 12. Cuando usted entiende las Escrituras, le va a producir lo siguiente. Dice: todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones, y a gozar de grande alegría, porque habían entendido la palabra que les habían enseñado. Voy a tocar, dice, y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que se les habían enseñado. Cuando uno entiende las Escrituras, esto produce gozo en nuestra vida, porque entendí lo que Dios quería enseñar. ¿Ya? Hemos tenido, primer principio, que Dios abra nuestros entendimientos. Segundo principio, preparar nuestro corazón. Tercer principio, entender las Escrituras. Cuarto principio, interno, guardar las Escrituras. Cuarto principio interno, guardar las Escrituras. Para eso les invito a Esdras capítulo 7, versículo 10. Dice que Esdras, mejor vamos. Esdras capítulo 7, versículo 10. Dice la Escritura: porque Esdras había preparado su corazón, lo vimos, para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, era la otra parte, y para cumplirla. ¿Ya? ¿Cómo puedo cumplir la Escritura? ¿Cómo puedo? Siempre la gente ahora dice que yo pueda hacer, pueda vivir es lo que he aprendido. No entendió nada, por lo tanto nada puedo hacer. ¿Ya? Para poder hacer algo yo tengo que entenderlo. Y después viene guardar lo que entendí. Guardar. Guardar no significa esconder. Guardar es depositar algo para volver a practicar. Es algo para practicar. Miren, vamos a primera cosa. Yo tengo que oír y entender para guardar o aplicar. Génesis 26, 5. Génesis 26, 5. Génesis 26, 5. Dice la Escritura: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Abraham oyó la voz de Dios. ¿Y qué cosa? Guardó preceptos, mandamientos y estatutos y leyes. Algo bien que hacer abro un paréntesis. Generalmente siempre las iglesias dicen que Abraham fue antes de la ley, que la ley viene con Moisés. Pero importante, Dios a persona que esté siempre le ha enseñado su ley, sus preceptos. Y aquí lo dice, que Abraham, ¿qué guardó? Dice: oyó Abraham mi voz y guardó ¿qué? Preceptos, mandamientos, estatutos y mis leyes. O sea, guardó la ley, ¿o no? Dios siempre hace eso,
con cada una de las personas. Por lo tanto, no digan que la ley vino de posterior. La ley ya estaba. La diferencia es que la ley fue escrita posteriormente. Es otra cosa. Muy diferente. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver más adelante. No nos vamos a meter todavía en eso. ¿Ya? Lo primero es oír, entender y guardar. ¿Ya? La primera cosa. Salmo 119, 34. Salmo 119, 34. Salmo 119, 34. Dice la Escritura: Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Dame entendimiento y guardaré tu ley. Y la, ¿qué cosa? Y la cumpliré de todo corazón. Cuando usted guarda, el otro objetivo es para no pecar. Un mismo 119 dice, Salmo 119, 11 dice: En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y el otro, el guardar y aplicar, trae galardón. ¿Ya? Eso, si usted lo quiere ver, en Salmo 19, versículo 9 al 11. Explico esto de guardar. ¿Ya? Primero uno tiene que entender, luego guarda y eso se aplica. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, yo no tenía idea de cocina, no sabía cocinar, lo único que sabía era hacer unos huevos. No tenía idea de nada en cocina, no sabía nada, nada lo que es nada. Mi madre me empezó a enseñar, me enseñó cocina. Yo empecé a observar primero, porque ella me explicaba cómo hacerlo, qué hacer, cuál era los ingredientes. Me explicaba solamente. Yo no entendía hasta ese momento absolutamente nada. Luego ella me hizo trabajar. Ella me iba diciendo que cosechaba en la olla, etc. Yo fui haciendo hasta que entendí. Poco a poco, primero fue teórico, después fue práctico. Y ahí yo entendí lo que mi madre me decía en lo teórico cuando empecé con lo práctico. ¿Ya? Entendí qué cosas tenía que echar, cuánto tiempo, cómo probar, qué hacer. Empecé primero, por ejemplo, haciendo puré, cuando estaban listas las papas, y después cómo hacer el puré, etcétera. Y hacer tallarines, después poroto y otras cosas. Y cada cosa tiene una preparación diferente. Pero cuando uno entiende, lo guarda. Lo guarda no para esconderlo, como dije anterior, lo guarda para aplicarlo. Y ahora, por ejemplo, yo entro a la cocina, mi mamá me dice, hoy día vamos a cocinar, por ejemplo, fideos. Y empezó. Ya sé lo que tengo que hacer, sé que tengo que poner una olla con agua hasta que hierva, y una vez que hierva el agua, poner los tallarines, echarle sal, etcétera, y ahí esperar la cocción de eso. Pero ya yo eso sé hacerlo, sé el tiempo exacto, no me estoy preocupando como antes, que estaba mirando cada rato el reloj para ver cuánto tiempo se demoraba en hacerse los tallarines, etc. Ahora no, sé más o menos cuándo están listos, la apago, hago, ¿cómo se llama? Le saco el agua a los tallarines, no, y listo, se acabó todo. Sé hacerlo, sé hacer los porotos, sé hacer otras cosas. ¿Por qué? Porque entendí cómo hacerlo, lo guardé y lo apliqué. Eso es aplicar, eso es guardar. Cuando usted guarda es porque usted después va a aplicar las escrituras y la va a aplicar con claridad. ¿Ya? Eso es. Y el hacer esto trae un grande galardón, dice la escritura. Mire, usted se lo puede leer, Salmos 19, versículo 9 al 11. Y el quinto mandamiento o principio que vamos a ver, quinto y último, es sabio o maestro.
Esdras 7:10 dice, vamos a Esdras capítulo 7, Esdras se me perdió, de nuevo, capítulo 7, versículo 10, dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos, dice, y para enseñar. Ya Esdras estaba preparado ¿para qué? Para enseñar. 1. Maestro. Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5, versículos 12 al 14 dice, porque debiendo ya ser maestro después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Ya? Pablo, para mí Pablo es el que escribió Hebreos, y él dice, porque debiendo ya ser maestro, un maestro es aquel que enseña lo que Esdras primero preparó, luego guardó, y tercero, lo que hace es enseñar, porque ya tenía la práctica suficiente para poderse enseñar. Y eso es ser sabio, una persona que practica, ya después sabe hacerlo. Por lo tanto, cuando sabe, empieza a hacer otras cosas y empieza a agregarle, ya él puede enseñarle a otro. ¿Me entiende? Eso es lo que habla la Biblia con lo que es sabiduría. ¿Ya? Esa persona es una persona práctica, un hombre sabio es un hombre práctico. Mire, Proverbios, vamos a ir a Proverbios. Proverbios 16:21. Capítulo 16, versículo 21 de Proverbios dice, el sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de labios aumentará el saber. El sabio de corazón es llamado prudente. Es una persona prudente porque el sabio entiende las cosas que debe de hacer, no se acelera, no es una persona que anda, es calmado, sabe lo que tiene que hacer, está preparado para eso. ¿Por qué? Porque él entendió, guardó, porque prepara su corazón, ¿ya? Y hace práctico lo que ha guardado, porque lo entendió, él sabe hacerlo, etc. ¿Ya? Él conoce, la persona sabia conoce los tiempos y los juicios. Y aquí es donde yo quiero el punto 4 de una persona sabia. Lo invito a ir a Santiago. Santiago, capítulo 4. Santiago, capítulo 4, versículo 12. 4:12 de Santiago dice, uno solo es el dador de la ley que puede salvar. Perdón, me equivoqué. Santiago, perdón, es 4:17. Santiago 4:17, por eso dice, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago 4:17. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Por qué le es pecado? Porque esa persona entendió lo que debe hacer, lo guardó, lo practicó. Y cuando lo ha practicado, lo sabe hacer. No es que no esté preparado, está preparado para hacerlo. Eso también se aplica al Evangelio, se aplica a todo. Una persona tiene primero que, en la parte nuestra, preparar el corazón, luego entender las Escrituras, una vez que la entendió, guardar para practicar, practicar. Una vez que la persona ha practicado lo suficiente y ya sabe hacerlo, pasa a ser un maestro para enseñar, enseña, ¿ya?
Soy responsable. Cuando yo soy un maestro, soy responsable de compartir lo que sé hacer. Si no lo hago, pasa inmediatamente a ser pecado para mi vida. Mucha gente en las iglesias no tiene idea de las cosas. Lo están mandando a hacer algo que no entienden. Cuando usted entienda, cuando yo entienda las Escrituras y las esté guardando y las esté haciendo prácticas en mi vida, ahí recién, después de mucho tiempo de práctica, cuando yo esté preparado como maestro, puedo enseñarlas a otros. ¿Ya? Ese es el proceso. Tenemos 5 principios internos para entender la Escritura. Eso es lo que quiero compartir por esta semana. La próxima semana vamos a ver principios externos para estudiar las Escrituras. Ojalá que sea de bendición para su vida. Eso es lo que espero. Y muchas gracias por todo.